Objetivo general: analizar el video con absoluta atención para determinar las diferentes discapacidades sensoriales. Objetivo específico: identificar tipo, causa y característica de la discapacidad visual que se presenta en el video. Interpretar tipo, causa y característica de la discapacidad auditiva. Tipos de discapacidad sensorial. La discapacidad sensorial es un impedimento de uno de los sentidos, como por ejemplo la ceguera, pérdida de visión, sordera y pérdida de audición, discapacidades olfativas y gustativas, discapacidades somatosensorial y trastornos de equilibrio. Son solo algunas discapacidades dentro del rango de discapacidad sensorial. Las dos discapacidades sensoriales más comunes son discapacidad visual, que hace referencia a la pérdida o disminución de la visión, englobando toda la etiología y grado de severidad, como por ejemplo en la película el niño a causa del accidente perdió no totalmente la visión, pero sí gran parte de la visión, solo podía ver sombras. La discapacidad auditiva. La discapacidad auditiva se define como la pérdida o anormalidad funcionalidad del sistema auditivo y tiene su consecuencia inmediata en una dificultad para oír, lo que implica también dificultades en el acceso al lenguaje y el habla, por lo que cualquier trastorno en la percepción auditiva a edades tempranas afecta el desarrollo lingüístico y comunicativo y a los procesos cognitivos. Características de la discapacidad sensorial. Primero, la discapacidad visual. Una persona con una discapacidad visual presenta un sistema visual alterado, debido a que uno o varias partes del mismo presentan un mal funcionamiento, o las vías que transmiten los estímulos están defectuosas. Estas alteraciones producen en la persona imágenes visuales distorsionadas, confusas e incompletas, que pueden dificultar el desenvolvimiento de la persona en las actividades de la vida diaria. Es por eso que el desarrollo global de una persona con discapacidad visual se ve afectado en distintas áreas, principalmente el área cognitiva, del lenguaje, motriz y sobre todo social y emocional. En cuanto a la discapacidad auditiva, las personas con discapacidad auditiva no presentan ningún deterioro en su capacidad cognitiva, a pesar de tener esta discapacidad. Su pensamiento es más concreto y está vinculado a lo que directamente pueden percibir con sus demás sentidos. Las características de tono, intensidad y ritmo que presenta el lenguaje oral nos permiten distinguir situaciones de afecto, ternura, enfado y demás emociones, las cuales son difícilmente percibidas por personas con esta discapacidad, limitándose a la comprensión de las situaciones simplemente por lo que ven, lo cual generalmente da lugar a errores. Causas de la discapacidad sensorial. Como ya hemos hablado anteriormente, pues la discapacidad sensorial se compone de la discapacidad visual y auditiva. Podemos dividir sus causas en tres etapas: prenatales, perinatales y postnatales, antes, durante y después. Y estos a su vez podemos dividirlos en dos: origen hereditario y origen adquirido. Así que para comprender mejor esta situación los he dividido en dos grupos: los auditivos y los visuales. Dentro de los auditivos tenemos a la hipoacusia, la cual es la disminución de la capacidad auditiva. Esta la podemos tener en etapas prenatales. Otra de las causas que pueden ocasionar esta pérdida de audición en las etapas prenatales de origen hereditario es que la madre tenga enfermedades durante el embarazo que pueda causar que el niño tenga hipoacusia, sobre todo si se da entre las semanas 7 y 10. Entre las enfermedades más graves que podrían causar que el niño salga con esta discapacidad sería la rubiola, el sarampión, la varicela y sin olvidar también los vicios como el alcoholismo. También no tenemos que olvidar los genes recesivos y dominantes, ya que en los recesivos, aunque los padres puedan escuchar, hay una pequeña posibilidad de que tengan en su genética esta patología hipoacústica, o también que uno de los progenitores tenga deficiencia auditiva o hipoacusia y su hijo tendría una probabilidad del 10% de también nacer con esta. Ahora, al hablar de origen hereditario en la discapacidad visual, en las etapas prenatales tenemos a la acromatopsia, en la cual el sujeto no puede ver los colores. También tenemos el albinismo, que es la carencia total o parcial de pigmento, sensibilidad extrema a la luz y fotofobia. También las cataratas congénitas, y esa es la opacidad del cristalino del ojo. También tenemos a la miopía degenerativa,
que es hereditaria, la cual afecta a la agudeza visual, es la incapacidad de ver de lejos, entre otros. Ahora vamos con las adquiridas en la etapa perinatal. En la discapacidad auditiva tenemos traumatismo durante el parto, anoxia neonatal, bebés prematuros, ictericia. Este es un aumento de la bilirrubina en la sangre por incompatibilidad RH. También puede darse por antibióticos, los cuales son tomados por la madre y atraviesan la placenta, llegando así al feto. En cambio, en la discapacidad visual tenemos a la rubiola, la cual produce trastornos en el ojo del feto, además de enfermedades infecciosas como meningitis, toxoplasmosis, entre otros. Y para terminar, las causas de estas discapacidades, en la etapa postnatal, dentro de la discapacidad auditiva, tenemos la otitis y sus secuelas, fracturas del oído, afecciones del oído interno, meningitis, encefalitis, tumores, etc. Ahora, dentro de esta misma etapa, tenemos las causas adquiridas de la discapacidad visual, que son retinopatía del bebé prematuro, la cual son trastornos de la retina, los cuales son resultado de la excesiva administración de oxígeno en la incubadora. También están los traumatismos, como cuerpos extraños en el ojo. También podemos presentar estas deficiencias por vicios de refracción, entre otros. Comentario de la película Rojo como el cielo. Esta película nos deja una gran enseñanza de vida y tiene un contexto educativo y social. Esta hermosa historia está basada en hechos reales. Observamos que el niño comienza a tener una discriminación tras un accidente y pierde su vista. Ya no vuelve a ser tratado por igual. El padre lucha para que el niño siga estudiando con sus compañeritos de escuela, pero en esa época las personas discapacitadas no son vistas por igual. Vemos que una persona, cuando sufre algo catastrófico y queda discapacitado, debemos tener más empatía, entender que es difícil para la familia y para la persona que lo padece. Nosotros, como futuros psicólogos, y mediante esta película generamos y vemos la empatía, lo difícil que es para una persona discapacitada. En conclusión, esta película nos muestra cómo las personas con discapacidad visual deben enfrentarse a grandes barreras. Estas son impuestas por la misma sociedad, como es el caso de no permitirles tener una educación con libertad, sino más bien imponerles una para que no sean una carga, quitándoles esa individualidad, cuando en realidad ellos también son personas con sentimientos, talentos, aspiraciones, sueños, y son capaces de conseguir grandes cosas si se lo proponen. Además, al no poseer su sentido de la vista, ellos tienden a desarrollar sus demás sentidos, dándoles una perspectiva completamente diferente del mundo que los rodea y la cual pueden compartir con las demás personas, abriéndosenos en un camino más amplio hacia la comprensión